Mis recuerdos de la infancia brillan como agua bañada por el sol, luminosos, cálidos y, en su mayoría, felices. Al menos, lo fueron hasta que cumplí 12 años. Fue entonces cuando todo se rompió, dejando fragmentos que me tomaría años reconstruir en una verdad que nunca esperé. Recuerdo esa mañana con la claridad que solo acompaña a los momentos que cambian la vida. El sonido de los pasos de mi padre bajando las escaleras de madera, cada uno resonando con una sensación de final. El suave golpe de sus maletas contra cada escalón. Los sollozos ahogados de mi madre desde su habitación, un sonido tan crudo y desesperado que me hacía doler el pecho. Estaba de pie en la puerta de mi habitación, aún con mis pijamas favoritos de color azul, observando a mi padre bajar las escaleras con 2 grandes maletas. Sin explicación. Sin un abrazo de despedida. Nada más que el pesado sonido de la puerta principal cerrándose y el motor de su auto arrancando en la entrada. Corrí hacia la ventana, presionando mis pequeñas manos contra el vidrio frío, viendo cómo su onda plateado desaparecía por nuestra calle. Seguí esperando que las luces de freno se encendieran, que diera la vuelta, que regresara para decirme que todo esto era solo un terrible error. Nunca lo hizo. Más tarde ese día, encontré a mamá en la cocina. Sus ojos estaban rojos e hinchados, y sus manos temblaban mientras sostenía su taza de café. ¿Por qué se fue papá?, pregunté, con una voz pequeña e incierta, esperando que ella pudiera ayudarme a darle sentido al caos que de repente envolvía nuestras vidas. La taza golpeó la encimera con tal fuerza que me sobresalté. El café se derramó por el borde, formando ríos oscuros sobre nuestra encimera blanca. Porque es una persona egoísta y terrible, Noemí, escupió, con una voz cargada de ira y dolor. Abandonó a su propia hija, y ni siquiera quiere pagar la manutención. Ese es el tipo de hombre que es tu padre. En ese entonces, no entendía qué significaba la manutención infantil, pero la amargura en la voz de mamá me aterrorizaba. Nunca la había visto así, esa versión enfadada y rota de mi madre que parecía haber reemplazado de la noche a la mañana a la mujer cálida y risueña que conocía. Cuando intenté hacer más preguntas, me cortó bruscamente. Olvídalo. No merece nuestras lágrimas. Pero, ¿cómo olvidas a alguien que moldeó la mitad de tu mundo? Las primeras semanas no podía dejar de pensar en papá. Me quedaba despierta por las noches, con la mente corriendo llena de preguntas. ¿Había hecho algo mal? ¿No era lo suficientemente buena? ¿Debería haber sido una mejor hija? Seguía esperando que llamara o apareciera en mi escuela, que explicara todo, que hiciera que todo volviera a tener sentido. Pero nunca lo hizo. A medida que las semanas se convirtieron en meses, el dolor empezó a volverse menos agudo. Mamá tenía razón, era un traidor que nos había abandonado. Me refugié en la escuela y en mis pasatiempos, decidida a ser la hija perfecta para mamá. Ella parecía tan rota después de que papá se fue, y yo deseaba desesperadamente hacerla feliz, ser suficiente para llenar el vacío que él había dejado. Creamos nuevas rutinas, solo las 2. Noches de pizza y películas los viernes, donde nos acurrucábamos en el sofá con nuestras mantas favoritas y fingíamos que el espacio vacío junto a nosotras no existía. A veces me dejaba ayudarla en el jardín los fines de semana, enseñándome los nombres de las flores y cómo saber cuando los tomates estaban perfectamente maduros. Las cosas eran diferentes, pero nos estábamos arreglando. Entonces, unos 2 años después de que papá se fuera, mamá empezó a salir con alguien. Fue entonces cuando Ramiro entró en nuestras vidas, trayendo consigo una tormenta que cambiaría todo lo que creía saber sobre la familia y la verdad. Al principio, Ramiro parecía bastante amable. Le traía flores a mamá, nos llevaba a cenar a las 2, y preguntaba por mi escuela con lo que parecía un interés genuino. Pero ahora, al mirar hacia atrás, debería haber visto las señales de advertencia, los sutiles cambios que eventualmente pondrían mi mundo de cabeza. Tu mamá me dice que has estado quedándote tarde con tus amigos, dijo una noche, unos 3 meses después de que empezaron a salir. Su tono era casual, pero había algo en sus ojos que me hacía estremecer, una dureza que no coincidía con su sonrisa amistosa. Solo hasta las 6, dije a la defensiva. Mamá dijo que estaba bien. Él sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Bueno, las cosas van a ser un poco diferentes por aquí a partir de ahora. Una niña de 14 años necesita estructura. Recuerdo mirar a mamá, esperando que dijera algo, que defendiera nuestra nueva normalidad cuidadosamente construida.
pero solo le sonrió adoradoramente a Ramiro y le apretó la mano. Fue entonces cuando lo sentí por primera vez, ese leve cambio en el suelo bajo mis pies, como si todo lo que conocía estuviera a punto de cambiar de nuevo. Y sí que cambió. Después de que mamá y Ramiro se casaron, mi vida se transformó en un laberinto de reglas y restricciones. Primero vino el toque de queda estricto, tenía que estar en casa a las 5 de la tarde en punto, sin excepciones. Luego apareció un cuadro de tareas, detallando cada actividad que debía completar cada día. Si dejaba una sin hacer, Ramiro me castigaba. Pero tengo práctica de voleibol los jueves después de la escuela, protesté cuando exigió que limpiara toda la cocina todos los días antes de las 6 de la tarde. Entonces tendrás que dejar el voleibol, dijo Ramiro sin rodeos, con un tono que no dejaba espacio para discutir. Tus responsabilidades en casa son lo primero. Busqué apoyo en mamá, pero ella solo asintió, una marioneta moviéndose al ritmo de los hilos de Ramiro. Ramiro tiene razón, cariño. Tenemos que enseñarte disciplina, o terminarás como tu padre. Esa se convirtió en su frase recurrente, su arma preferida cada vez que me atrevía a cuestionar las reglas de Ramiro, o terminarás como tu padre. Dolía cada vez, haciéndome sentir culpable por siquiera pensar en desafiar el nuevo orden de las cosas. Las reglas siguieron acumulándose como hojas de otoño, asfixiando cualquier oportunidad de tener una vida normal de adolescente. Nada de teléfono después de las 8 de la noche. Las tareas escolares debían hacerse en la mesa de la cocina, donde Ramiro podía vigilarme. Necesitaba permiso para salir con amigos, permiso que rara vez se concedía. Incluso mi ropa se convirtió en un problema, con Ramiro insistiendo en aprobar mis atuendos antes de salir para la escuela. Un día llegué a casa 10 minutos tarde porque mi maestro de biología, el señor Rojas, quería discutir mi proyecto después de clase. Ramiro estaba esperando en la puerta, su rostro rojo de ira. ¿Dónde estabas?, exigió, con la voz tensa de furia contenida. El señor Rojas necesitaba hablar sobre. Sin excusas, me interrumpió. Estás castigada por 2 semanas. Dame tu teléfono. Pero eso no es justo, protesté, con la voz quebrándose. Estaba hablando con un maestro. 3 semanas ahora, dijo, extendiendo la mano. ¿Quieres que sean 4? Mamá observó todo desde el marco de la puerta de la cocina, sin decir nada, su silencio una traición que dolía más que el castigo de Ramiro. Más tarde, cuando intenté explicarle lo que había pasado, solo suspiró. Ramiro está tratando de enseñarte responsabilidad, Noemí. Algo que tu padre nunca hizo. Las cosas se complicaron aún más cuando mamá anunció que estaba embarazada. Ella estaba radiante de felicidad, y Ramiro no dejaba de sonreír. Intenté alegrarme por ellos, de verdad lo intenté, pero algo en mi instinto me decía que las cosas estaban a punto de empeorar. Mi medio hermano, Hugo, nació cuando tenía 15 años y medio. Era lindo, lo admito, con la nariz de mamá y los ojos de Ramiro. Pero su llegada volvió a cambiar mi vida por completo. De repente, no solo era responsable de mis tareas habituales, sino que también me convertí en una niñera no remunerada, con la expectativa de dejar todo cada vez que me necesitaban. Tienes que cuidar a Hugo mientras salimos, decía mamá, ya poniéndose el abrigo, sin realmente preguntar, sino dando órdenes. Pero tengo un examen de historia mañana, protestaba, señalando mis libros esparcidos por la mesa de la cocina. La familia es lo primero, interrumpía Ramiro, con un tono que no admitía discusión. Además, te estamos manteniendo porque tu padre no envía dinero. Lo mínimo que puedes hacer es ayudar. Los veía salir a sus cenas mientras yo me quedaba en casa con Hugo, tratando de estudiar con un bebé llorando. Ramiro le compraba a Hugo ropa de diseñador y juguetes caros, mientras a mí me decían que no podían costear nuevos útiles escolares. Cuando Hugo lloraba por la noche, era yo quien tenía que levantarme a revisarlo, incluso en noches de escuela. Es tu hermano, decía mamá cuando me quejaba de estar agotada. Y ya que tu padre no paga pensión alimenticia, necesitas contribuir a este hogar de alguna manera. Para cuando cumplí 16 años, estaba harta de escuchar lo mucho que costaba mantenerme. Cada vez que Ramiro o mamá abrían la boca, era para hablar de cuánto dinero tenían que gastar en mí. Así que decidí hacer algo al respecto. Había un pequeño café cerca de nuestra casa, The Morning Brew, que siempre buscaba empleados. Una tarde después de la escuela, entré y hablé con la gerente, Inés.
Debió ver algo en mis ojos, desesperación, determinación o quizás ambos, porque me contrató en el acto. El sueldo no era gran cosa, el salario mínimo más las propinas que lograba reunir, pero era algo. Trabajaba de 4 a 8 de la noche entre semana y turnos más largos los fines de semana. Los siguientes 2 años fueron brutales. Me despertaba a las 6 de la mañana para cuidar a Hugo, iba a la escuela, trabajaba en el café, regresaba a casa para hacer más tareas y atender a Hugo, y luego trataba de encajar mi tarea en algún momento entre todo lo demás. Mis calificaciones empezaron a bajar, simplemente no había suficientes horas en el día. Cuando llegó la graduación, me devastó enterarme de que no tenía suficientes puntos para una beca. Recuerdo estar sentada en la mesa de la cocina, con la carta de aceptación en la mano, tratando de explicar a mamá y a Ramiro los costos de la matrícula. Tal vez podríamos encontrar una solución juntos, sugerí con esperanza. ¿Podría trabajar más horas si ustedes pudieran ayudar con una parte? Ramiro se rió, realmente se rió. Debiste haber pensado en eso antes de dejar que tus calificaciones bajaran. No tenemos dinero para tu universidad, agregó mamá, rebotando a Hugo en sus rodillas. Si hubieras estudiado más en lugar de salir con tus amigos del trabajo todo el tiempo. Terminé aceptando un puesto de nivel inicial en Wilson Trading Company. Las horas eran largas, el trabajo era aburrido, y mi supervisor, el señor Guzmán, parecía disfrutar señalando cada pequeño error que cometía. Pero era un trabajo real con un salario real. Luego vino la bomba. Después de mi tercer cheque de pago, Ramiro convocó una reunión familiar. Ahora que trabajas a tiempo completo, dijo, es hora de que empieces a pagar renta. Lo miré incrédula. Pero ya le doy dinero a mamá para la despensa. Eso es para comida, intervino mamá. Esto sería para tu cuarto, los servicios, todo lo demás. Lo tenían todo calculado, una cifra que se llevaría casi la mitad de mi salario mensual. Quería discutir, señalar lo injusto que era, pero, ¿qué opción tenía? Mi sueldo no alcanzaba para alquilar un lugar en otro lado, no con comida y otros gastos. Los siguientes 2 años se sintieron como estar atrapada en arenas movedizas. Cada mes entregaba una parte de mi salario, viendo cómo Ramiro y mamá gastaban dinero en las clases privadas de natación de Hugo y juguetes caros mientras yo usaba la misma ropa que tenía desde la preparatoria. Pero mantuve la cabeza baja y trabajé duro. El señor Guzmán eventualmente lo notó, y cuando se abrió un puesto de supervisor, me recomendó para el puesto. El aumento que vino con la promoción no era enorme, pero era suficiente para finalmente irme. Encontré un pequeño departamento de una habitación al otro lado de la ciudad. No era gran cosa, la pintura estaba descascarada y los vecinos eran ruidosos, pero era mío. El día que me mudé, mamá apenas levantó la vista de ayudar a Hugo con su tarea. Asegúrate de dejar tu llave, fue todo lo que dijo. Vivir sola no fue fácil. El departamento necesitaba reparaciones que no podía costear, pero al menos era mío. Seguí trabajando en Wilson Trading, aceptando todos los turnos extras que podía. Aún así, después de pagar la renta, los servicios y las necesidades básicas, apenas me quedaba algo para ahorrar. Observaba a mis compañeros de trabajo con títulos universitarios avanzar en la escalera corporativa mientras yo seguía estancada en la misma posición. Mi jefe incluso me lo dijo directamente, Noemí, eres una de nuestras mejores empleadas, pero sin un título, hay un límite para lo lejos que puedes llegar aquí. La universidad seguía siendo un sueño distante. A veces revisaba páginas web de universidades durante mi descanso para almorzar, calculando los costos de la matrícula y siempre quedándome corta. Cada beca que encontraba requería mejores calificaciones de preparatoria o estatus de estudiante de tiempo completo, algo que no podía permitirme. Mamá y Ramiro rara vez llamaban. Cuando lo hacían, usualmente era mamá preguntando si iba a asistir a los eventos escolares o partidos de fútbol de Hugo. Usualmente inventaba excusas, no podía soportar ver a Ramiro lleno de orgullo mientras mamá se desvivía por su hijo perfecto. Entonces llegó esa noche, poco después de mi cumpleaños número 22. Estaba calentando sobras de comida china cuando alguien llamó a la puerta. Cuando miré por la mirilla, mi corazón se detuvo. Allí estaba él, mi padre, luciendo 10 años mayor de lo que debería. Noemí, su voz era exactamente como la recordaba. Por favor, ¿podemos hablar? Mi primer instinto fue cerrar la puerta en su cara.
¿Cómo se atrevía a aparecer después de 10 años? Pero algo en su apariencia me hizo detenerme. Se veía enfermo, casi frágil. 5 minutos, dije, manteniendo la cadena en la puerta. Solo eso te pido, respondió, y algo en su voz me hizo quitar la cadena. Se sentó en mi pequeña mesa de cocina, sus manos temblando ligeramente mientras rechazaba mi oferta automática de café. De cerca, se veía aún peor, pálido y delgado, nada parecido al hombre fuerte y competente de mis recuerdos de infancia. Necesito decirte por qué me fui, comenzó, su voz apenas por encima de un susurro. No soy tu padre biológico. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Me dejé caer en la silla frente a él. ¿Qué? Tenía sospechas, continuó, su voz ahora más firme. Tu madre había estado actuando extraño, protegiendo su teléfono. Encontré mensajes. Hice una prueba de ADN. Cuando la confronté, confesó que había tenido una aventura. Mi cabeza daba vueltas. Me aferré al borde de la mesa para estabilizarme. Me rogó que la perdonara, continuó, pero no pude quedarme. Cada vez que te miraba, veía su traición. No era justo para ti, tú eras inocente en todo esto, pero no podía manejarlo. Pero siempre pagué la pensión alimenticia. No podía estar allí para ti, pero me aseguré de que estuvieras cuidada financieramente. ¿Qué quieres decir con que pagaste la pensión alimenticia?, pregunté, mi voz temblando. Mamá siempre dijo que nunca enviaste un centavo. Ella y Ramiro seguían diciéndome que tenía que ayudar con Hugo y pagar renta porque no me estabas manteniendo. Mi padre, o supongo que normalmente mi padre, sacó un sobre grueso de su chaqueta. Dentro había estados de cuenta bancarios, años de ellos, mostrando transferencias mensuales a la cuenta de mi madre. $2,000 cada mes, sin falta, dijo en voz baja. Configuré pagos automáticos el día que me fui. Miré los papeles, mis manos temblando. Cada estado de cuenta mostraba lo mismo, pagos mensuales regulares, todos claramente etiquetados como pensión alimenticia, Noemí. Años de ellos, decenas de miles de dólares que nunca había visto. Me sentí enferma. Todos esos años escuchando que era una carga, trabajando en el café mientras trataba de estudiar, pagando renta a mi propia madre mientras ella recibía dinero que era para mí cada mes. ¿Por qué estás aquí ahora?, pregunté, empujando los estados de cuenta lejos de mí. Después de todo este tiempo. Se movió incómodo en su silla, de repente luciendo aún más frágil. Tengo noticias, Noemí. 2 cosas, en realidad. Primero, no puedo tener hijos. Segundo, estoy muriendo. Cáncer. Los doctores me dan, como mucho, 2 años. Me quedé atónita. Este hombre al que pasé años odiando, al que culpé de todo lo malo en mi vida, estaba sentado en mi mesa de cocina diciéndome que estaba muriendo. Después de irme, me sumergí en el trabajo, continuó. Hice algunas inversiones inteligentes. Me ha ido bien, muy bien. Pero no tengo familia, no tengo hijos propios, y a pesar de todo, a pesar de no ser tu padre biológico, nunca dejé de verte como mi hija. ¿Qué estás diciendo? Quiero hacerte mi heredera, Noemí. Todo lo que tengo, la casa, las propiedades, mis ahorros, quiero que todo sea para ti. El cuarto comenzó a girar. Me aferré al borde de la mesa, tratando de procesar lo que decía. Este hombre que pensé que me había abandonado había estado apoyándome todo el tiempo, y ahora estaba muriendo y quería dejarme su fortuna. Necesito tiempo para pensar en esto, logré decir. Él asintió y se levantó lentamente. Por supuesto. Aquí tienes mi tarjeta. Llámame cuando estés lista para hablar. Lo acompañé hasta la puerta en un estado de aturdimiento. Antes de irse, se giró hacia mí una última vez. Por lo que vale, Noemí, lo siento. No por dejar a tu madre, ella tomó sus decisiones, pero lo siento por haberte dejado a ti. Debí haber encontrado la forma de decirte la verdad. Casi no dormí esa noche. Para la mañana siguiente, sabía lo que tenía que hacer. Conduje hasta la casa de mamá y Ramiro, apretando el volante tan fuerte que mis nudillos estaban blancos. Hugo estaba en la escuela y el auto de Ramiro no estaba en la entrada. Perfecto. Mamá abrió la puerta vestida con ropa de jardinería, luciendo sorprendida de verme.
Noemí, ¿qué haces aquí? Necesitamos hablar, dije, entrando a la casa. La sala lucía exactamente igual, los juguetes de Hugo por todas partes, sus fotos escolares dominando las paredes, mientras cualquier rastro de mi existencia había sido cuidadosamente borrado. Papá vino a verme ayer, dije. Mamá se congeló a mitad de camino hacia el sofá, su rostro perdiendo todo color. ¿Qué? Sí, fue una conversación interesante. Mi voz estaba más firme de lo que me sentía. Quiere hacerme su heredera. Al parecer, le ha ido bastante bien. ¿Qué? El rostro de mamá se puso rojo, sus manos se apretaron en puños. Después de abandonarte, después de negarse a pagar un centavo de pensión alimenticia, ¿y tú simplemente lo vas a perdonar porque ahora tiene dinero? No pude evitarlo. Empecé a reírme, una risa dura y amarga que hizo que mamá diera un paso atrás. Eso es gracioso, mamá. Realmente gracioso. Porque me mostró sus estados de cuenta. Cada mes, durante 6 años, $2,000 en pagos de pensión alimenticia. ¿A dónde fue todo ese dinero, mamá? Porque a mí no me llegó. El color desapareció de su rostro. Noemí, yo. Y eso no es ni siquiera la mejor parte, continué, sacando los estados de cuenta de mi bolso. También me dijo por qué realmente se fue. Sobre la prueba de ADN. Sobre tu aventura. Mamá se dejó caer en el sofá, con las manos temblorosas. No entiendes. Oh, entiendo perfectamente. Engañaste a papá, quedaste embarazada de mí y luego mentiste al respecto durante años. Luego, cuando él se enteró y se fue, seguiste mintiendo. Te quedaste con su dinero, dinero que era para mí, y lo usaste para ti y tu nueva familia. Necesitaba ese dinero, explotó mamá de repente. ¿Sabes lo difícil que fue ser madre soltera? Y luego, cuando llegó Hugo. Ni te atrevas a justificar esto, grité, años de ira reprimida finalmente saliendo a la superficie. Me hiciste trabajar durante la preparatoria. Me hiciste pagar renta. Me viste luchar para ahorrar para la universidad mientras tenías miles de dólares de mi dinero sentados en tu cuenta bancaria. El shock de mamá se transformó en enojo. Te crié. Te cuidé. ¿Y ahora te vas a poner de su lado solo porque está ofreciéndote dinero? ¿Ponerme de su lado? Puede que no sea mi padre biológico, pero al menos fue honesto conmigo, lo cual es más de lo que puedo decir de ti. Se puso de pie, con el rostro endurecido. Si aceptas su dinero, se acabó entre nosotras. ¿Me entiendes? Ya no serás bienvenida en esta familia. Miré alrededor del cuarto, los juguetes de Hugo, las fotos familiares donde yo no aparecía, esta casa donde nunca me sentía en casa. Eso es irónico, mamá. Muy irónico. Dejaste claro hace años que yo no era parte de esta familia. La única diferencia ahora es que finalmente entiendo por qué. Salí de la casa, dejando que la puerta se cerrara de golpe detrás de mí. Mamá no intentó detenerme. Esos 4 años con papá fueron un regalo que nunca esperé tener. Los doctores le habían dado como máximo 2 años, pero siempre fue terco. No voy a ninguna parte hasta verte graduarte, decía, y de alguna manera lo logró. Aprovechamos al máximo nuestro tiempo juntos. Entre mis clases nocturnas y sus tratamientos, nos reuníamos para cenar al menos 2 veces por semana. Me contaba historias sobre su vida, sus negocios, y hasta compartía fotos antiguas de cuando yo era pequeña. A veces simplemente nos sentábamos en silencio, viendo películas viejas o compartiendo una pizza. ¿Sabes?, dijo una noche, un año después de que nos reconectamos. Pasé 10 años arrepintiéndome de haberte dejado. Incluso después de descubrir que no eras biológicamente mía, nunca dejé de amarte como a mi hija. Recuerdo apretar su mano, incapaz de hablar a través de las lágrimas. Estuvo presente en todas mis presentaciones universitarias, sentado orgulloso en la primera fila, incluso cuando estaba demasiado débil para permanecer de pie mucho tiempo. Durante sus días buenos, me enseñaba sobre negocios, inversiones y todo lo que había aprendido al construir su fortuna. Los últimos meses fueron difíciles. El cáncer se había extendido y pasaba más tiempo en el hospital que en casa. Tomé un permiso del trabajo para estar con él, estudiando para mis exámenes finales en la incómoda silla junto a su cama. No tienes que quedarte, decía.
intenta hacerme irme, respondía. Estuvo presente en mi graduación, aunque tuvo que verla por videollamada desde su habitación de hospital. Le llevé mi diploma justo después de la ceremonia, aún con mi toga y birrete. Su sonrisa era débil, pero sus ojos brillaban de orgullo. Siempre supe que podías hacerlo, susurró. 2 semanas después, se fue. Estaba sosteniendo su mano cuando dio su último aliento, contándole sobre mi nueva oferta de trabajo y cómo iba a usar todo lo que me enseñó. La herencia fue sustancial, una hermosa casa en los suburbios, 2 apartamentos en el centro y suficiente dinero para no tener que trabajar nunca más, si así lo quisiera. Pero más valiosas que cualquier posesión fueron las lecciones que me enseñó, el amor que me mostró y la verdad que me dio. Me mudé a uno de los apartamentos, renté el otro y también la casa. Los ingresos por renta más que cubrían mis gastos, pero mantuve mi trabajo de todos modos. Papá me había enseñado el valor de construir algo por mí misma. Algunos de mis familiares aún intentan mediar, sugiriendo reuniones familiares o celebraciones navideñas con mamá, Ramiro y Hugo. Siempre rechazo educadamente. He hecho las paces con el pasado, les digo, pero eso no significa que necesite revivirlo. A veces paso frente a mi antigua casa y veo a Hugo jugando en el patio, más alto ahora, pareciéndose cada vez más a Ramiro. Mamá aún vive allí con su perfecta pequeña familia, publicando fotos familiares perfectas en Facebook. Ya no siento enojo cuando los veo. En realidad, no siento mucho de nada. Papá me enseñó que la familia no se trata de la sangre, sino del amor, la verdad y la decisión de estar ahí para alguien, incluso cuando es difícil. Él eligió ser mi padre 2 veces, la primera cuando se casó con mamá, y la segunda cuando regresó a mi vida. Eso significa más para mí que cualquier conexión biológica. Las lecciones más profundas de la vida a menudo vienen a través de nuestros desafíos más grandes. Mientras comparto estas historias contigo, me recuerda que ninguno de nosotros camina solo por estos caminos. Si la historia de hoy tocó tu corazón, un me gusta ayuda a que llegue a otros que podrían necesitar escucharla. Me encantaría leer tus pensamientos en los comentarios, y no olvides suscribirte para unirte a nuestra familia de narradores. Juntos estamos creando un espacio donde cada historia importa.